vez más, felicidades, papás, en y por su día. Quiero pedirle que abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3. Y vamos a continuar entonces la exposición del libro de Apocalipsis. Mientras que usted busca y encuentra el pasaje, es decir, Apocalipsis 3, del 1 al 6, le recuerdo una vez más que en contraposición o contrario a la noción popular, este no es un libro que fue escrito solamente para las élites teológicas. Este no es un libro que fue escrito nada más para los eruditos en Nuevo Testamento. Este es un libro que fue escrito para la iglesia. Originalmente escrito a 7 iglesias representativas de toda la iglesia en ese entonces, 7 iglesias históricas en la provincia romana de Asia Menor, pero también escrito para la iglesia en todas o de todas las épocas. Este libro fue escrito a gente común y corriente como usted y como yo. Fue escrito para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los profesionistas, para los empleados, para las amas de casa. Este libro fue escrito para el pueblo de Dios y fue escrito para darnos ánimo, para darnos aliento. Originalmente escrito en el año 95-96 después de Cristo, desde una pequeña isla que servía de castigo para criminales, escrito por el apóstol Juan y dirigido, como le dije, a iglesias históricas que estaban enfrentando situaciones difíciles, adversidades, persecuciones, sufrimiento, la infiltración de falsas enseñanzas, iglesias que enfrentaban peligros afuera y adentro, iglesias que estaban en peligro de comprometer la fe, estaban en peligro también de recibir el juicio de Dios por su infidelidad. Ciertamente el apóstol Juan le escribió a esas iglesias y habló a su situación histórica, pero también el Señor a través de este libro habla a cada iglesia y habla a la situación de cada iglesia. Y así como el libro habla a la iglesia en un sentido corporativo, también el libro habla a cada uno de nosotros de manera individual. El libro de Apocalipsis fue escrito para alentar a iglesias que enfrentaban sufrimiento, para animarlas a perseverar en la fe. Pero también, por supuesto, fue escrito para darnos una perspectiva celestial de las cosas que suceden. Para darnos, para usar un lenguaje más técnico, una correcta cosmovisión, para interpretar correctamente lo que sucede, porque al ojo carnal, al ojo físico, las cosas pueden parecer que están sucediendo sin control alguno. Miramos a nuestro alrededor y hay pandemias y hay carestía, una inflación como la cual no se ha visto en mucho tiempo. Hay una guerra, hay desastres naturales, hay amenazas de otras epidemias y nos pudiera parecer al ver los noticieros, al escuchar las noticias, que no hay nadie que esté en control de lo que sucede. Pero también escuchamos que las iglesias están sufriendo cada vez más en el mundo y escuchamos que las cosas están cambiando rápidamente y el ambiente se vuelve cada vez más hostil hacia los cristianos evangélicos, y podemos también pensar que estamos, solos, que no hay nadie que esté en control de lo que sucede. Pero el libro nos dice que detrás de las escenas de la historia, detrás de las apariencias, detrás de lo que vemos, el libro nos dice
que el Señor Jesucristo está en su trono, que Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y que está ejecutando pacientemente sus juicios sobre el mundo, y su plan se está llevando a cabo tal y como Él lo diseñó. Así entonces el libro nos ayuda a mirar correctamente lo que sucede. Bueno, estamos en una sección de este libro en la cual el Señor Jesús envía 7 mensajes a estas iglesias representativas, 7 iglesias históricas, 7 iglesias reales en Asia Menor. Una vez más le repito, Jesús no mandó 7 diferentes cartas, sino que el libro como un todo fue enviado a cada una de estas iglesias. Probablemente un mensajero tomó el libro y lo llevó a la iglesia de Éfeso. El pastor entonces, en el día del Señor, quizá la congregación reunida ahí, el pastor tomó la carta y la leyó fielmente a la congregación. Todo el libro, pues, todo el libro. Entonces el mensajero toma el libro y va a la siguiente iglesia, y a la siguiente iglesia, y a la siguiente iglesia. Así entonces debemos desechar esa idea popular de que Jesús envió 7 cartas distintas, como ya hemos dicho. Recuerde usted, las iglesias, 7 iglesias fueron elegidas como representantes, el número 7, número simbólico, para hablar de plenitud y de algo que está completo. Y también el refrán dice al final de cada carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje dirigido a Éfeso era un mensaje también relevante para la iglesia en Esmirna. Y el mensaje para Esmirna era relevante para la iglesia en Éfeso, y relevante para la iglesia en Pérgamo y Tiatira, y así por el estilo. Pero también relevante para la iglesia en todos los tiempos, y por supuesto relevante para la iglesia Jesús, para nuestra iglesia el día de hoy. Y algo más que debo señalar aquí: la manera en que Juan ha estructurado estos mensajes, el mismo arreglo literario nos dice algo muy importante. Esta es la manera en que las cartas son organizadas, mejor dicho, los mensajes, son organizados en Apocalipsis 2 y 3. La primera y la séptima iglesias, las 2 iglesias que están en los extremos, son iglesias Éfeso y Laodicea, que están en terrible peligro espiritual. Las 2 iglesias que siguen, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, no reciben sino solamente elogios por parte del Señor. Las 2 iglesias que siguen son iglesias que enfrentan persecución y el peligro también de la herejía en su seno. Y en el mero centro encontramos a la iglesia que está en la peor situación, la iglesia de Sardis, la iglesia que se localizaba en esta ciudad llamada Sardis. Ahí es donde estamos, Apocalipsis 3, versículos del 1 hasta el 6. Vamos a orar si son tan amables. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estas palabras que salieron de tu boca, estas palabras que tú hablaste, por obra de tu Espíritu Santo, por tu voluntad, fueron escritas sin error alguno por parte de Juan, y fueron copiadas y preservadas fielmente hasta llegar a nosotros. Te damos gracias entonces que cuando leemos este pasaje que hemos leído, estamos escuchando tu voz, tu palabra que es viva y activa, eficaz. Te rogamos entonces que quien predica esta mañana pueda hacer una exposición fiel de estas palabras. Y te rogamos, Señor, por tu gracia, te rogamos que nos des oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.
Un amigo y hermano, querido, amado, me contó de una experiencia hace unos días. Él y otros hermanos salieron a disfrutar de, pues, compañerismo, salieron a cenar juntos y entonces, bueno, decidieron ir por un café y un postre y fueron al restaurante llamado Boston's Pizza. Pidieron un café, pero luego mi amigo dijo como que se antoja un postre. Y alguien más ahí dijo, ¿quieren postre? Pidan, por favor, con mucho gusto. Entonces llaman al mesero y le piden la carta de los postres. Y el mesero dice, no, un momento, y les trae el mostrario de los postres, ¿verdad? Y entonces el mesero empieza a decir, pues tenemos esto, y toca el postre, tenemos esto, y mi amigo como que se sorprende de que está tocando los postres, ¿no? Y entonces tengo este y el otro. Y entonces pues dice, pues quiero tal postre, pero sorprendido de que el mesero tocara los postres. Casi le dijo, dame del que no has tocado, ¿no? Yo quiero pero el que no has tocado, ¿no? Lo que sucede es que en ese restaurante y otros más, en lugar de traerte una carta con fotografías del postre, te traen un modelo, ¿sí? Una réplica de los postres que parecen muy reales. Y mi amigo, pues casi hizo el oso ahí de su vida, como se dice coloquialmente, cuando vio al mesero tocar los postres. Y es que las apariencias engañan, ¿no es cierto? Las apariencias pueden ser engañosas y todos nosotros sabemos esto por experiencia. En alguna ocasión quizá tú o usted, yo, fuimos engañados por la apariencia. A lo mejor un joven fue engañado por la hermosura de una mujer. Quedó absorto ante su belleza y por supuesto decide entrar en una relación solamente para darse cuenta de que, como dice el libro de Proverbios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y también, por supuesto, quizá nos dejamos llevar por ciertas apariencias en la toma de decisiones. ¿Y sabe qué? Esto no debiera extrañarnos porque nuestro Señor Jesucristo también enfrentó esta realidad. En una ocasión, nos dicen los evangelios, el Señor Jesús tuvo hambre y a lo lejos vio una higuera, un árbol de higos, frondoso, verde, a todas luces, un árbol que prometía higos maduros, dulces. Nuestro Señor entonces se acerca al árbol para tratar de encontrar algunos higos para su desayuno. Ya estaría disfrutando el Señor de, bueno, el pensamiento de voy a comer unos ricos higos. Bueno, Jesús entonces se acerca y empieza a buscar, obviamente nuestro Señor como Dios es omnisciente, por supuesto, pero también nuestro Señor es un ser humano. Y Jesús empieza a buscar higos y no los encuentra. Y no los encuentra. Este árbol aparentaba ser un árbol lleno de fruto, pero de nueva cuenta, las apariencias engañan. Y esto puede ser verdad con respecto a las iglesias. Las apariencias también engañan cuando se trata de la iglesia. Hay iglesias que también a todas luces parecen ser iglesias vibrantes, iglesias fuertes, iglesias crecientes. Hay iglesias que tienen apariencia de ser iglesias llenas de vida. ¿Por qué? Porque hay un gran número de asistentes, porque los edificios lucen majestuosos, bien cuidados, porque hay un gran presupuesto, porque hay diversos programas, porque la iglesia goza de cierta reputación en la comunidad. Pero las apariencias engañan.
Externamente, la iglesia puede parecer una iglesia viva, pero internamente la historia puede ser diferente. Y eso también puede ser cierto cuando hablamos de nosotros los cristianos a nivel individual. También nosotros, por supuesto, podemos dar la apariencia de ser verdaderos cristianos, lucimos como cristianos, hablamos como cristianos, nos comportamos como cristianos, asistimos a los cultos, damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, participamos en algunas actividades, etcétera, y etcétera, y etcétera, y podemos parecer en el exterior ser verdaderos cristianos. Jesús dirige un mensaje a una iglesia que aparentaba ser una iglesia viva y vibrante. Jesús dirige un mensaje a una iglesia en la que sus miembros parecían ser cristianos. Pero este es un mensaje duro, es un mensaje de una reprensión bastante dura y sin embargo amorosa también. Jesús le escribe a la iglesia en Sardis. Interesantemente, la ciudad de Sardis era una ciudad que había visto mejores días. Una ciudad que en realidad eran dos ciudades, una en el valle y otra en la cima de una colina. Sardis, bueno, fue el hogar de personajes célebres como el rey Midas, por ejemplo, aquel que se dice que todo lo que tocaba lo volvía en oro. Y también el hogar de personajes cristianos célebres como Melito de Sardis, uno de los grandes personajes en la historia. Una ciudad que en otros tiempos fue una ciudad de riqueza, una ciudad importante, y sin embargo esta ciudad, ya estaba en cierta decadencia para cuando el libro de Apocalipsis, es decir, llega hasta ellos. En esa ciudad había una iglesia que en gran medida replicaba la situación de la ciudad con respecto a la apariencia. Jesús entonces le dirige un mensaje, y este mensaje es para nosotros también. Es para nosotros porque a nivel corporativo y a nivel individual también pudiera ser el caso que nosotros solamente como iglesia aparentemos ser una iglesia viva. Pero también puede ser el caso que individualmente cada uno de nosotros demos la apariencia de ser verdaderos cristianos cuando no lo somos. Por lo tanto, debemos escuchar lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Debemos escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Sardis. Y debemos rogar al Señor que Él, por obra de su Espíritu, nos permita entonces reflexionar acerca de nuestra verdadera condición. Vamos a ver entonces este mensaje. Vamos a ver la reprensión de Cristo. Y vamos a ver, por supuesto, la advertencia de Cristo y las promesas que el Señor Jesucristo le hace a esta iglesia y, por supuesto, a nosotros también. Comienza su mensaje diciendo así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Una vez más, nuestro Señor Jesús se presenta en términos que nos recuerdan la visión del capítulo 1, cuando Él se presenta en toda su gloria y esplendor post-resurrección. Nos recuerda cómo Él se presenta como el Cristo exaltado, y algunas de las características entonces Jesús las toma y se identifica y se presenta a la iglesia en términos de esas características que son apropiadas para la situación de cada iglesia. Aquí se nos dice que Él es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, hay diferentes interpretaciones, pero de manera sencilla podemos decir que esta es una manera de referirse al Espíritu Santo en toda su plenitud. Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo,
después de su resurrección, llegó a ser espíritu vivificante, aquel que imparte el espíritu, aquel que derramó su espíritu sobre su iglesia, aquel que imparte su espíritu al pecador para regenerarlo y llamarlo de la muerte a la vida. Bueno, Él es quien tiene la plenitud del Espíritu Santo, y esta manera en que Él se presenta es muy apropiada para la situación de la iglesia. Como veremos en un momento más, Jesús se presenta como el Espíritu vivificante, como aquel que da vida a los muertos por medio de su Espíritu Santo. Es aquel que tiene las 7 estrellas, es decir, aquel que tiene, dice aquí, las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Literalmente, la Reina Valera traduce que tienes nombre. Otras versiones interpretan esto, le dan el sentido figurado diciendo: tienes una reputación de estar viva. Quizá todas las iglesias en Asia Menor, cuando oían acerca de Sardis, pensaban en esta iglesia tan impresionante. Una iglesia, como dije, pues quizá de gran asistencia, de gran presupuesto, una iglesia ahí que hasta cierto punto era respetada en la comunidad. ¿Nota usted algo que está ausente aquí? ¿Lo ha notado? ¿Qué está ausente ahí? ¿Qué no se menciona ahí? La iglesia no está enfrentando persecución. No hay mención allí de persecución. No hay mención allí de sufrimiento. ¿Por qué razón? Bueno, varios comentaristas están de acuerdo que lo que Jesús reprocha es que esta iglesia había dejado de dar testimonio del Evangelio. Y muy probablemente lo había hecho la iglesia, concuerdan muchos comentaristas, para evitar, por supuesto, el rechazo social y para evitar la persecución. Este es el vivo ejemplo de una iglesia inofensiva para la cultura no cristiana, para la cultura pagana. También es el vivo ejemplo del llamado cristianismo nominal, es decir, el hecho de identificarse tal vez como cristiano, el hecho de asistir a la iglesia regularmente, pero porque, por supuesto, esto es lo que se debe hacer los domingos, esto es lo que la familia ha hecho durante años, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que, mis padres quieren. Y para agradar a mis padres, pues voy a la iglesia. Eso es lo que mi esposo quiere, eso es lo que mi esposa quiere. Y asisto, está bien, ahí participo, sigo la liturgia, hago lo que se tiene que hacer y ya. O sea, cuando hablamos de cristianismo nominal, hablamos de cristianismo de nombre nada más. Este no es un cristianismo real, simplemente es un cristianismo de apariencia, y lo que es más, este cristianismo nominal es inofensivo. ¿Por qué? Porque no está proclamando el evangelio con sus demandas de arrepentimiento y fe. Porque no está proclamando el evangelio que llama a las personas a dejar su estilo de vida pecaminoso. Porque no está señalando el pecado de la sociedad. Y porque no está hablando acerca de que Jesucristo es el único Señor y el único camino hacia Dios. Así entonces, por esta razón, vemos que la iglesia de Sardis pues goza de buena reputación y goza de gran estima en la sociedad, a diferencia de las otras iglesias a quienes Jesús les dirige mensajes. Y note por favor
¿Qué es lo que el Señor dice? Tú tienes nombre, tienes una reputación de que vives, pero realmente estás muerto. Realmente estás muerto. No hay vida espiritual pulsante en tus venas espirituales. No hay, Jesús dice. Y sin embargo, Jesús dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Bueno, ciertamente esta es una iglesia que estaba a punto, para ser más precisos, de expirar. Todavía había cierto latido espiritual ahí. Quedaba un pequeño latido ahí. Y entonces Jesús le dice a esta iglesia, sé vigilante. Otras versiones dicen, despierta, despierta. Y a lo mejor ustedes han visto en las películas o en las series esas escenas cuando una persona, tal vez un héroe o heroína de la película, ha sido herido, ya sea recibió un balazo o recibió otra herida y está agonizando. ¿Y qué es lo que sucede? La persona se empieza a dormir, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice aquel que está junto a él, que lo está ayudando? ¿Qué le dice? Despierta, 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 quédate conmigo, no te duermas, no te duermas, quédate conmigo. Porque si se duerme la persona, muere. Mantente alerta, no te mueras quedándote dormido, sé vigilante. Vaya, ¿qué quiere decir Jesús? Tienes que darte cuenta de tu condición. No te rindas al sueño espiritual, al letargo espiritual. Date cuenta de dónde estás. Y le dice Jesús, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Conozco tus obras, no las he hallado perfectas. ¿Qué quiere decir? Literalmente, no las he hallado completas. Estas son obras que son hechas a medias, dice el Señor Jesús. Estas no son obras que se hacen con un corazón de devoción, no son obras que se hacen con amor y compasión. Quizás simplemente son cosas que se hacen por rutina, por obligación, de manera mecánica y ritualista. Jesús dice, mantente alerta, sé vigilante. Y luego les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de qué, del evangelio. Ese evangelio que recibieron por primera vez y lo recibieron con gozo y lo recibieron con ánimo y con emoción. Ese evangelio que al principio compartían con otros. Acuérdate de este evangelio y dice Jesús, guárdalo, obedécelo, arrepiéntete. El evangelio nos demanda fe y arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que estás experimentando, de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo, de lo que no estás haciendo. Pues si no, aquí viene la advertencia. Si no velas, si no estás alerta, si te rindes al sueño, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando escuchamos esta frase, cuando leemos esta frase, inmediatamente pensamos en la segunda venida de Cristo. Después de todo, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que Él vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo también nos dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y entonces cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, pensamos que Jesús le está advirtiendo de que Él vendrá como ladrón en la noche en su segunda venida. Y aunque esto es algo que pudiéramos nosotros entender, la verdad es que Jesús no les está advirtiendo sobre su segunda venida aquí, no. Les está advirtiendo de un juicio que Él traería sobre la iglesia. Mire, Jesús menciona algo de la propia historia de la ciudad. Esta historia, como les di, esta ciudad, era conocida o fue conocida por, como mencioné, ser el hogar, la ciudad de gente prominente como el rey Midas.
Pero también fue la ciudad del rey Croesus, uno de los hombres más ricos del mundo antiguo. Y bueno, el reinado de este monarca terminó en una de las más grandes debacles en la historia o en los anales de la historia de la milicia. ¿Por qué? Bueno, porque este rey tenía una confianza muy fuerte en que Sardis era una fortaleza impenetrable. Después de todo, esa citadela fue construida sobre una colina inalcanzable. Las paredes eran casi verticales, era imposible escalar y aparte la ciudad estaba fortificada. Y por lo tanto entonces, además la ciudad dominaba la vista del valle. Bueno, era imposible que un ejército pudiera tomarla. Así que este rey, pues cuando oyó acerca del peligro de la amenaza de los persas comandados por el rey Ciro, bueno, el rey no se inmutó. El rey dijo: jamás nos van a conquistar, jamás van a poder tomar la ciudad. Sin embargo, unos cuantos de los hombres del rey Ciro lograron escalar la ciudad. Lograron entonces llegar hasta la muralla. Saltaron la muralla de la ciudad fortificada. Y ya que, por supuesto, el rey pensaba que la ciudad era impenetrable, el rey no ordenó que hubiera ninguna guardia. Entonces los soldados persas fueron capaces de capturar la fortaleza, asegurando la derrota total del rey y, por supuesto, de Sardis. 2 veces le sucedió esto a la ciudad de Sardis. Uno pensaría que aprenderían de su historia, pero no. Ellos estaban tan confiados en su condición, estaban tan confiados en que la ciudad era impenetrable, que no se mantuvieron vigilantes, que no se mantuvieron alertas, y entonces pagaron un precio muy alto por su falta de vigilancia. Eso es lo que está detrás probablemente de las palabras de Jesús cuando les dice: sé vigilante, porque si no vendré a ti como ladrón. Mire, ciertamente se dice que hay iglesias que empiezan a dar muestras de que están en decadencia. Y hay varios síntomas que empiezan a manifestarse de que la iglesia está muriendo. Y por supuesto, el día de hoy en Norteamérica, y ya ni se diga en Europa, cada día muchas iglesias cierran sus puertas. O sea, la congregación fue muriendo poco a poco hasta que terminan o ya sea arrendando el edificio para otro uso, o simplemente el edificio es vendido o la iglesia es abandonada. Bueno, esa es verdad. Y estas iglesias que fallecieron, por así decirlo, que murieron, pues empezaron a mostrar algunos síntomas. Y en el 2014 un autor de nombre Thom Rainer escribió un libro, Autopsia de una iglesia muerta, una iglesia fallecida. Y en este libro él entonces muestra, o habla mejor dicho, de algunas de las causas fatales que llevaron a una iglesia que en otra ocasión fue una iglesia vibrante, a volverse a morir, pues, para acabar pronto, a llegar a la tumba. Y algunas de estas causas o síntomas, quizá pudiéramos decir que Rainer menciona, son las siguientes. 1, vivir en el pasado, siempre estar mirando hacia atrás a los días gloriosos. La iglesia entonces dice: vivimos mejores días, ¿no? Y siempre están viviendo del pasado, tratando al pasado como héroe, ¿no? 2, la iglesia rehúsa adaptarse a las necesidades de su comunidad presente. 3, el enfoque del presupuesto se vuelve hacia adentro. O sea, todos los gastos de la iglesia tienen que ver con nosotros. No hay gastos para misiones, no hay dinero para servicio a la comunidad, no hay dinero para el evangelismo. Todo tiene que ver con mantenimiento, todo tiene que ver con nosotros, hacia adentro.
Número 4, la iglesia empieza a permitir que la gran comisión se vuelva la gran omisión, como se dice. Es decir, ya no hay evangelismo en la iglesia. Después menciona que la iglesia llegue a ser una iglesia impulsada por sus preferencias, por los gustos de la gente, por el egoísmo y por las agendas personales. O sea, vamos a hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, no lo que el Señor quiere. Otra de las cosas que menciona, y esto quizá es algo que debemos escuchar, el fracasar en tener oración corporativa regular. O sea, la iglesia deja de tener reuniones con el propósito expreso de orar juntos. O sea, ya no hay reuniones de oración. Otra señal es que no hay un propósito o una visión clara, y también hay una gran obsesión nada más por los edificios de la iglesia. Ahora, es cierto que puede haber algunos síntomas, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema con la iglesia de Sardis? ¿Cuál era el problema? El problema es que no se daban cuenta de su condición. Y muy probablemente, por supuesto, esa es una señal de estar muerto. El no darse cuenta de la realidad. El no darse cuenta de la condición en la que uno se encuentra. Y hablando en un sentido personal, en un sentido individual, quizá aquí conviene una pregunta muy importante, ¿sí? ¿Cómo está tu vida espiritual, por decirlo de alguna manera? Vaya, encuentras en ti que hay devoción, que hay pasión, que hay gozo. Encuentras que te apasiona la obra de Dios. Más aún, ¿sí? Piensa, por ejemplo, en lo que ya no haces. Piensa en el estado de tu vida de oración, por ejemplo, de tu vida devocional, por ejemplo. Piensa en si para ti no es algo atractivo reunirte con otros cristianos. Piensa, por ejemplo, también en si no te interesa el evangelismo y las misiones. Piensa en tu discipulado financiero, en si estás siendo fiel al Señor con tus finanzas y demás. Todas estas cosas y otras más quizá debiéramos tomar en cuenta para un chequeo espiritual. Pero te pregunto, ¿será que eres una persona que, a pesar de no encontrar este tipo de evidencias en tu vida, de una vida espiritual real y vibrante, eres una persona que sientes que estás bien? ¿Eres una persona que sientes que no tienes nada de qué arrepentirte? Después de todo asistes a la iglesia, ¿no? Después de todo haces ciertas cosas en la iglesia. ¿Eres una persona que escuchas algo de como lo que estamos diciendo en este momento y piensas, bueno, esto no es para mí? Bueno, ese pudiera ser un síntoma de que estás muerto espiritualmente, de que realmente estás muerto. Porque si no te incomoda, por ejemplo, no tener una vida de oración, si no te preocupa tal cosa, entonces muy probablemente estás muerto, espiritualmente hablando. Ahora, algo interesante aquí, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Literalmente tienes unos pocos nombres. Es interesante, ¿no? La palabra nombre es prominente aquí en esta carta, ¿sí? Tienes nombre de que vives y estás muerto, pero en ti tienes unos pocos nombres. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús conoce a cada persona en la iglesia individualmente. O sea, no solo conoce a la iglesia en general, corporativamente, pero también conoce individualmente a cada uno por nombre. Tienes unos cuantos en la iglesia,
que no están muertos o están a punto de morir. Tienes unos cuantos, dice Jesús, que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Que no han comprometido su testimonio cristiano. Esas no son personas que decidieron hacer lo que la cultura hace, ¿sí? Pues para no ser molestado, para ser aceptado, para ser relevante. Han manchado sus vestiduras para entonces mezclarse con todos. Y bueno, como Sinclair Ferguson contaba, que en una ocasión él hizo un funeral de un anciano de la iglesia, y a este funeral asistieron personas conocidas de este anciano, y una de esas personas que conocía a este anciano dijo: yo no sabía que este era anciano de la iglesia. Bueno, dos cosas pueden suceder con respecto a nosotros. A lo mejor nuestros amigos ni siquiera saben que somos cristianos, ya sea porque no confesamos con nuestros labios ni con nuestras vidas que somos cristianos. O a lo mejor decimos: no, yo predico el evangelio con mis actos, ¿sí? Y no es necesario que yo use palabras porque mi vida es una proclamación del evangelio. Pero déjame decirte una cosa: una buena conducta, el ser un buen trabajador, buen ciudadano, buen padre, buen esposo, sin testimonio verbal de Cristo, no te hace nada diferente a otras personas que son buenos ciudadanos, buenas personas, pero que no son cristianos. Entonces, puede ser por un lado que tenemos miedo de identificarnos como cristianos, o a lo mejor nos dicen: oye, ¿tú vas a esa iglesia? Sí, pero voy a acompañar a mi esposo porque, o nada más acompaño a mi esposa porque a ella le gusta, ¿no? O de plano, nuestros amigos en la escuela no saben que somos cristianos porque nunca hemos dicho que lo somos. Porque como dice el dicho, calladitos nos vemos más bonitos. Pero por otro lado, quizá también pueda ser el caso de que nos llamamos cristianos y vivimos como si no fuéramos cristianos. Quizá el caso de esta iglesia es gente que vivía un cristianismo nominal. Sí, la gente sabía que eran cristianos, pero su cristianismo era un cristianismo cultural. No representaba ninguna amenaza para nadie, ninguna incomodidad para nadie, porque nunca esta persona que asistía a la iglesia de Sardis decía: oye, ¿sabes qué? Esto es pecado y te llamo al arrepentimiento. Oye, Jesucristo es el único camino al Señor. No, para nada, absolutamente nada. Cristianismo totalmente inofensivo. Pero dice Jesús, en la iglesia hay algunos nombres que no han hecho tal cosa. Hay unas pocas personas dentro de la iglesia que son verdaderos cristianos. ¿Y cómo sabemos que este es el caso? Porque dice: no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. Es decir, ellos son verdaderos cristianos, descritos aquí como habiendo recibido las vestiduras blancas que identifican a aquellos que son cristianos verdaderos, que por la fe han recibido la justicia perfecta de Cristo. Aquellos que han recibido un cambio de vestiduras, han sido despojados de sus viejos vestidos manchados por el pecado y han recibido vestiduras blancas, nuevas, que es la justicia de Jesucristo. Estos, dice Jesús, estos que están en la iglesia son dignos, estos son verdaderos cristianos. En pocas palabras, Jesús dice: dentro de esta iglesia muerta hay algunos que están vivos. Dentro de esta iglesia muerta hay algunos que son verdaderos cristianos, que tienen vida espiritual y que son verdaderamente salvos. Y entonces Jesús hace una promesa a estas personas. Por un lado, hace un llamado a aquellos que probablemente todavía tienen un pulso espiritual, pero su vida espiritual está languideciendo, ¿verdad? Está a punto de morir. Y déjeme decirle una cosa: si no se hace nada al respecto, si no hay un cambio, entonces quiere decir que la persona nunca fue salva. Pero a lo mejor, como en Sardis, aquí algunos de nosotros estamos en esta condición de que estamos a punto de ceder al letargo, a la falta de vigilancia. Y ya no estamos alertas, no vigilamos nuestra vida espiritual, ya nada, simplemente estamos rindiendo a este letargo espiritual. Y Jesús dice: despierta, 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 dice el Señor Jesús. Escucha, despierta.
Pero a los que son verdaderos cristianos les dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una triple promesa a los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores en Apocalipsis? Por supuesto, aquellos que son fieles al Señor, aquellos que perseveran hasta el fin, aquellos que no sucumben a la presión, aquellos que no se rinden, y aquellos que no comprometen la fe aún en presencia de sufrimiento. Jesús les da esta promesa. Número uno, por supuesto, van a recibir vestiduras blancas, es decir, claro, ya las han recibido, y en la eternidad tendrán estas vestiduras blancas, es decir, estos son los verdaderamente salvos que van a vivir eternamente con Cristo. Número dos, dice Jesús: no borraré su nombre del libro de la vida. Y esa es una frase controversial. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿De dónde viene la imagen? Bueno, probablemente algunos dicen provenga de Éxodo 32. Si ustedes saben, porque no leímos toda la historia. El contexto de Éxodo 32 es cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, y Dios le dice: ¿sabes qué? Baja, porque tu pueblo se ha entregado a la idolatría. Y Moisés entonces, cuando está descendiendo, ve que el pueblo entero, y Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, es quien está dirigiendo el culto de adoración a un becerro de oro. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? En su indignación, Moisés en su ira rompe las tablas, ¿verdad? Tan enojado estaba, y él viene y reprende al pueblo y a Aarón, y luego entonces intercede por el pueblo y dice: Dios, perdona a tu pueblo, y si no, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro. Y Dios le dice: mira, sí, perdonaré el pecado, pero también dice que he de raer de mi libro a aquellos que son infieles. Este libro que menciona Moisés, algunos dicen que a lo mejor era un registro de todos los israelitas por tribu, ¿verdad?, que iban a recibir la herencia de la tierra prometida. Y entonces a lo mejor es una alusión a que todos los quebrantadores del pacto pues serían borrados de ese libro, ya no considerados como parte de la comunidad del pacto, etcétera. Bien, puede ser ese el caso, quizá no. Pero cuando vamos a Apocalipsis, escuchamos entonces de la mención de este libro. Por primera vez en el libro se menciona en el libro de Apocalipsis, el libro de la vida, el cual es mencionado en otras ocasiones también en el libro. Ahora, en Apocalipsis hay dos tipos de libros que se mencionan. Está el libro de la vida y está el libro o los libros donde las obras, los actos, los pensamientos, las palabras, las imaginaciones, las intenciones, las motivaciones, los sueños de cada uno están siendo registrados. Como la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí?, de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque están siendo registradas en unos libros. Y así, por ejemplo, no sé, a 27 de septiembre del 2017, 3:45 de la tarde, le mal contestó a su mamá. 24 de octubre del 2019, 3:45 de la mañana, mirando pornografía en su laptop. 8 de octubre del 2021, mentira a su esposo. Y así por el estilo. Todos los actos que hemos realizado están registrados en esos libros. Y Apocalipsis 20, algún día dentro de 5 años llegaremos ahí. Apocalipsis 20 nos dice que en el día del juicio esos libros van a ser abiertos, y los hombres, o sea, los seres humanos, serán juzgados por todo lo que está escrito en los libros. Y entonces la palabra de Dios nos dice que en ese día Dios declarará lo oculto de los corazones, porque si bien a lo mejor, no sé, usted le dijo a una persona: ay, amiga, qué bien te ves, nené, pero por dentro estaba pensando: pero pareces piñata, ¿no? O sea, Dios va a declarar lo oculto.
lo oculto. O sea, de labios diciendo qué bien te ves y por dentro pensando cómo te atreves a vestirte así, ¿no? El Señor va a declarar lo oculto de los corazones. Entonces todos serán juzgados por lo que está escrito en esos libros. Pero Apocalipsis 20 menciona que en el día del juicio otro libro será abierto. Y ese es el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué contiene el libro de la vida del Cordero? Los nombres de todos aquellos que son verdaderamente salvos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice el libro de Apocalipsis, que arde con azufre y fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo los nombres de aquellos que están inscritos en el libro de la vida fueron escritos? La noción popular es que una persona creyó en el Evangelio y entonces Dios dijo: escribe su nombre en el libro de la vida. Después de todo, algunas hermanas recordarán a Manuel Bonilla, un cantante cristiano que cantaba: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. ¿Se acuerdan, hermanas, algunas de ustedes? Hay un nombre nuevo en la gloria. O sea, la idea es que se acababa de escribir un nombre. ¿Por qué? Porque fulano o mengano creyeron en Cristo y Dios dijo: escriban su nombre. Pero esto no es el caso. De hecho, nos dice Apocalipsis 13 lo siguiente, hablando de aquellos que no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Nos dice el libro de Apocalipsis que, versículo 8, le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo se escribieron estos nombres? Desde antes de la fundación del mundo. Estos son los nombres que Dios en su soberana gracia eligió para ser salvos. Estos son los nombres de aquellos que Dios amó, y porque los amó, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estos son los nombres de todos aquellos por quienes Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Cristo Jesús fue a morir a la cruz por todos y cada uno de aquellos que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora la otra pregunta es esta: ¿es posible que mi nombre sea quitado de allí? La respuesta es no. ¿Y cómo dice el Señor? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, precisamente es eso. El Señor te está dando una garantía, una seguridad. Está declarando enfáticamente que tu nombre, si eres fiel, si eres un cristiano verdadero, si has nacido de nuevo y perseveras hasta el fin, tu nombre no será borrado del libro de la vida del Cordero. O sea, no hay posibilidad de que pierdas tu salvación, de que tu nombre sea quitado de allí. Se dice que en el mundo romano, los condenados a muerte, los criminales, bueno, pues aún los ciudadanos romanos, su nombre era quitado de la lista. Ya no eran nada. Los cristianos, por supuesto, eran considerados criminales y sus nombres eran borrados de la ciudadanía, tal vez. Jesús dice: no importa, pero si tú eres fiel, si tú eres un cristiano verdadero, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces, número uno, hermanos, ustedes que son quizá esos cuantos nombres en esta iglesia que son verdaderos cristianos, regocíjense. A lo mejor, mira, tu nombre nunca va a aparecer en el cuadro de honor. Tu nombre quizá no aparezca entre los mejores empleados, aunque debiera aparecer. Tu nombre quizá no esté entre los 50 más guapos del mundo, de acuerdo a la revista People.
Tu nombre quizá no va a estar entre los 100 personas más influyentes del mundo. Tu nombre no estará en ninguna de esas listas. Pero regocíjate de una cosa. Como Jesús mismo le dijo a sus apóstoles cuando regresaron gozosos después de que fueron a predicar, comisionados por Jesús, regresaron gozándose y admirándose y maravillándose de que aún los demonios se les sujetaban. Jesús dijo: no se regocijen porque los demonios se les sujetan, más bien regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Creyente en Cristo, regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, hay dos testimonios, uno interno y otro externo. El testimonio interno del Espíritu Santo, que me asegura que soy hijo de Dios, que mi profesión de fe es real. Y está el testimonio externo, las obras que hago, la manera en que vivo, cómo hablo, cómo pienso, cómo gasto mi dinero, en qué me entretengo, cómo vivo mi vida. Mi vida la vivo, no perfectamente por supuesto, pero sí genuinamente en conformidad a la palabra de Dios o no. Esos son los parámetros que debemos usar para saber y estar seguros de que nuestro nombre está ahí. Y número 3, ¿qué otra promesa hace el Señor? Le confesaré su nombre, otra vez nombre, ¿no? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto es apropiado, ¿por qué? Es apropiado porque la situación de esta iglesia era muy probablemente que precisamente habían dejado de confesar el nombre de Jesús en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la calle, para no sufrir persecución. Pero recuerden qué es lo que Jesús dijo. Lo dijo en los evangelios: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. El que se avergonzare de mí y de mi palabra, dice Jesús, delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Así entonces, tú puedes vivir un cristianismo nominal, un cristianismo cultural, tradicional, de domingo, y puedes mantenerte callado con respecto a tu testimonio porque quieres conservar tu trabajo, quieres conservar tus amistades, no quieres que piensen de ti que eres un fanático, no quieres que nadie te moleste, y entonces callas delante de los demás. No confiesas el nombre de Jesús, no te llamas cristiano, y si te llamas cristiano, eres un cristiano que simplemente amas a todos y simplemente eres tolerante y respetuoso con todos. Cada quien tiene sus ideas y son muy respetables y no tengo por qué yo tratar de imponerte mi religión. Entonces Jesús dice, si eres esa clase de cristiano que no confiesas su nombre, en el día del juicio Jesús no va a decir: este es alguien por quien yo di mi vida. Jesús no va a confesar tu nombre tampoco delante del Padre y de sus ángeles. Bueno, esta iglesia está a punto de morir, dice Jesús. Despierta, mantente alerta, mira tu condición. Date cuenta de dónde estás y arrepiéntete, dice Jesús. Y arrepiéntete, no te adormezcas. Palabra que literalmente algunos de ustedes necesitan escuchar ahorita. Despierta. Y Jesús se presentó como aquel que puede dar vida, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer que una iglesia que esté languideciendo, que esté decayendo, una iglesia que esté a punto de morir, de fenecer? ¿Qué es lo que puede revitalizar a una iglesia? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, Cristo a través de su palabra y Espíritu infundiendo vida a la iglesia. ¿Qué es lo que puede hacer
que una iglesia decadente vuelva a ser una iglesia vibrante? El Espíritu de Dios. Este Espíritu vivificante. Aquel Espíritu que dio vida a un valle de huesos secos en Ezequiel 37. Es el mismo Espíritu que puede dar vida a esta o a cualquier iglesia que esté en decadencia. A una iglesia que tiene apariencia de estar viva pero está muerta. A una iglesia que tiene reputación de ser una iglesia viva pero que en realidad no es más que una colección de huesos secos, decadentes. El Espíritu de Dios es el único que puede infundir nueva vida. ¿Será que como iglesia necesitamos el soplo de vida del Espíritu de Dios? ¿Será que somos una iglesia que a lo mejor no nos damos cuenta de nuestra condición? ¿Será que no nos damos cuenta de los síntomas que estamos exhibiendo? ¿No sentimos el olor a decadencia? No nos damos cuenta de cómo la iglesia ya no es tan vibrante quizá como lo fue en algún tiempo. No nos damos cuenta de que no hay evangelismo ni personal ni corporativo. No nos damos cuenta de que nos hemos vuelto hacia adentro, que no nos interesa nuestra comunidad. No nos damos cuenta de que la mayoría de nuestro dinero lo gastamos en nosotros mismos. No nos damos cuenta de que la oración ya no es tan importante para la iglesia. No nos damos cuenta a nivel corporativo quizá de nuestra condición, o a nivel individual. ¿Te das cuenta de dónde estás? ¿Realmente te das cuenta, o ya te dormiste y ya no te das cuenta de que ya has llegado al punto de total decadencia espiritual? Si tú eres uno de aquellos que todavía tiene un pulso que indica vida, y si te das cuenta de dónde estás ahora, arrepiéntete, dice Jesús. Acuérdate del Evangelio y arrepiéntete. Ese es el mensaje para ti y para mí. ¿Y qué de aquellos nombres aquí que son verdaderos cristianos? Bueno, Jesús te dice a ti entonces que sigas firme y que tengas por seguro que has de recibir todas estas promesas que te ha hecho. El que tiene oído, dice Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu a la iglesia? Las apariencias engañan. Que Dios bendiga su palabra. Amén.